Dese su aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déselo con fuerza. Déselo con fuerza, iglesia, porque es para el Dios Todopoderoso, para ese Dios que nos ama con un amor eterno. Padre, en esta noche te damos toda la gloria, te damos toda la honra, papá. En esta noche hermosa nos presentamos delante de tu presencia, Padre, para glorificar y honrar, amado Dios, tu poder, tu majestad, tu reino. En esta noche, amado Dios, estamos aquí como tu pueblo, amado Dios, para glorificarte, para recibir tu palabra, amado Dios, para recibir esa palabra hermosa que tú tienes preparada para nosotros. Y te pido, Padre, que nos llene de tu presencia, que nos llene de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, abre mi entendimiento ahora en el nombre de Jesús. Abre mi corazón para recibir tu palabra, y a tu pueblo también, amado Dios, oh Espíritu Santo de Dios, sea usted abriendo sus corazones, sus oídos espirituales, y que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a aplaudir al Señor. La gloria sea para Dios. Puede sentarse, iglesia. Sean todos bienvenidos. Quiero ver si hay algún hermano que nos visita por primera vez. Todos somos de la casa. Amén. La gloria sea para Dios. También le doy la bienvenida a todos esos hermanos, amigos, personas que se conectan en este momento con Casa de Dios, Puerta del Cielo, para recibir esta palabra. De seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. De seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra de bendición para nosotros los que estamos aquí en la iglesia. Amén. Una palabra de bendición. Usted tiene que declararlo. Dígale que esté a su lado. Hoy vamos a recibir una palabra de bendición. Porque no es el hermano Elio, es el Espíritu Santo a través del hermano Elio. Amén. La gloria sea para Dios. Una palabra. Pero antes quiero leer y que lo ubiquemos en Génesis 22, del 1 al 10. Vamos a reverenciar la palabra. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me pueden decir amén cuando lo tengan? Génesis 22, del 1 al 10, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió, diga conmigo, heme aquí. Y dijo: toma ahora
tu hijo, tu único Isaac, quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces ambos, Isaac y Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Diga conmigo: heme aquí. Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. La gloria sea para Dios. Vemos aquí, querida iglesia, una historia hermosa donde nos habla sobre la fe de un hombre, la obediencia de un hombre llamado Abraham, un hombre que conocía a Dios, un hombre que estaba seguro de quién era su Dios. Y vemos aquí una historia que me lleva a un título que el Espíritu Santo de Dios colocó en mi corazón: heme aquí. Y el concepto de heme aquí es: Señor, tú tienes el control de mi vida. Hay muchos conceptos sobre heme aquí. El decirle heme aquí a Dios es decirle: Señor, tú eres soberano. Señor, tú tomas el control de mi vida. Heme aquí significa: Señor, estoy dispuesto y disponible para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Heme aquí es decirle: Señor, tú tienes el control de toda mi vida. Y vemos cómo heme aquí tiene ese concepto. Un heme aquí de nosotros hacia Dios es decirle: Señor, aquí estoy dispuesto y disponible para hacer tu perfecta voluntad. Un heme aquí de nosotros como hijos de Dios, como iglesia, es decirle: Señor, te doy el permiso para que tú hagas como tú desees con mi vida. Un heme aquí de nosotros como hijos de Dios es darle la autoridad a Dios para que Él sea soberano sobre nuestras vidas. Un heme aquí es darle el permiso: Señor, muévete como ese Dios todopoderoso, ese Dios que tiene el control de mi vida, de mi familia y de todo mi entorno. Y vemos la descripción de lo que significa heme aquí. Y tenemos que estar seguros, iglesia, del significado de heme aquí. Estar dispuesto y disponible para
para la obra del Señor. Estar dispuesto y disponible para hacer la voluntad de Dios, sea la que sea. Eso es heme aquí. Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, le decimos a Dios heme aquí, y no tenemos un concepto claro de lo que significa heme aquí. Y muchas veces, como hijo de Dios, le decimos, Señor, heme aquí, cuando Él no hace el llamado. Pero no tenemos el verdadero concepto de lo que es heme aquí. Y muchas veces le decimos, Señor, heme aquí, pero más adelante ese heme aquí lo dejamos a un lado y nos apartamos muchas veces de la presencia de Dios. Muchas veces le decimos, Señor, heme aquí, pero en la tribulación no dejamos que Dios sea el Todopoderoso. Muchas veces le decimos, Señor, heme aquí, cuando empezamos los caminos de Dios, pero en el caminar de nosotros como cristianos, y vienen las pruebas, vienen las situaciones difíciles, o viene un llamado de Dios, así como le hace a Abraham, y dejamos ese heme aquí que le decimos al Señor al comienzo, a un lado. Y tenemos que estar seguros, como hijos de Dios, como iglesia, el significado de heme aquí: dispuesto y disponible. Le damos al Señor, Señor, tú tienes autoridad sobre mi vida, haz como tú quieras. Pero qué difícil, hermano, cuando el Señor nos da un llamado, o nos hace ese llamado que le hizo Abraham. Y el llamado de heme aquí es el primer heme aquí de la Biblia, y lo dice un hombre llamado Abraham. Cuando Dios le hace un llamado, y el Señor le dice, y aconteció, dice en el 22, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dice la palabra que Dios probó ¿a quién? A Abraham. Y probó a Abraham en un momento donde Abraham estaba gozando de su hijo, en un momento de felicidad, en un momento pleno de él como siervo de Dios, en un momento donde Abraham se sentía en todo su esplendor de felicidad. Estaba gozando de esa promesa, de ese hijo amado, por cuanto pasó tanto tiempo esperando esa promesa de Dios. En un momento de felicidad, en un momento de comodidad, en un momento de tranquilidad, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham dijo, heme aquí. Pero Abraham no sabía qué era lo que Dios le iba a pedir. Abraham le estaba diciendo a Dios, heme aquí. Abraham le estaba diciendo a Dios, Señor, tú eres soberano, tú eres dueño de mi vida. Mire la actitud de Abraham. Le decía a Dios sin saber qué le iba a pedir. Abraham tenía un buen concepto de lo que era heme aquí. Abraham entendía el significado de heme aquí, porque el amor que él sentía por Dios estaba por encima de todo. Cuando tú y yo amamos a Dios y lo colocamos en primer lugar de nuestras vidas, podemos decir como Abraham, heme aquí. Y la Biblia nos enseña de hombres que también, así como Abraham, conocían el concepto de heme aquí. Y la Biblia registra 7 heme aquí, pero no voy a tocar los 7. Me voy a enfocar en 2 nada más. Pero vemos la actitud de Abraham y le dice al Señor, heme aquí. ¿Qué piensa
Imagínese usted, si Abraham hubiese sabido lo que Dios le iba a pedir, ¿usted cree que Abraham le iba a decir al Señor, heme aquí? Pero Abraham, por encima de todo, le respondió al Señor y le dijo, heme aquí. Quizás en esta noche el Señor te está mencionando tu nombre. Quizás en esta noche, así como Dios llamó a Abraham, te está llamando por tu nombre en esta noche. ¿Qué le vas a responder? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, iglesia? ¿Cuál es tu respuesta, iglesia? Creo que no todos están aquí en esta noche dispuestos a decirle al Señor, heme aquí. Si Dios te dijera, así como Abraham, y mencionara tu nombre, ¿qué respuesta le darías al Señor? Heme aquí. Esa convicción en Dios. Pero hay momentos en nuestras vidas que decimos, heme aquí. Pero cuando Dios toma ese heme aquí, que es darle el permiso a Dios para que Él sea soberano de nuestras vidas, nos olvidamos de ese heme aquí. Y le dice el Señor, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Miren lo que el Señor le está pidiendo a Abraham. El Señor le está pidiendo a Abraham algo que Él ama. Y el primer punto, querida iglesia, tu heme aquí te lleva a sacrificar muchas veces lo que tú amas. Tu heme aquí te lleva a sacrificar a tu familia. Y vemos cómo Dios prueba a Abraham y le dice, lleva a tu hijo Isaac, a tu hijo que tú amas. Dios sabe que Él amaba a su hijo. Tu heme aquí te va a llevar al altar de sacrificio. Nuestro heme aquí al Señor nos va a llevar al altar de sacrificio. Y en el altar de sacrificio, querida iglesia, cuando tú y yo le decimos heme aquí al Señor, y ese heme aquí nos lleva al altar de sacrificio, en el altar de sacrificio entregamos todo al Señor. En el altar de sacrificio demostramos cuánto amamos a Dios. En el altar de sacrificio muchas veces entregamos a nuestra familia. Porque nuestro heme aquí en nosotros como padre involucra a nuestra familia. Le hablo a los padres. Tu heme aquí va a involucrar a toda tu familia. Tu heme aquí va a llevar a tu familia. Va a llevar tu corazón. Va a llevar tu deseo, tu amor al altar de sacrificio, a entregárselo todo a Dios. Tu heme aquí, delante de la presencia de Dios, lo lleva a ser probado con el Señor. Tu heme aquí, mi heme aquí, va a involucrar a mi familia, va a involucrar todo mi entorno. Mi heme aquí al Señor me va a llevar a sacrificar a mi familia. Y aun cuando mi familia no ha dicho heme aquí, mi heme aquí va a llevar a nuestros hijos a que se involucren en ese heme aquí. El heme aquí de nosotros como padres
te va a llevar a ti, hijo que me escucha, a que te involucres en el altar de sacrificio. Heme aquí. Era lo que le decía Abraham a Dios. Y Dios le dijo, lleva a Isaac y llévalo al lugar donde yo te voy a indicar para que lo ofrezca como sacrificio. Nuestro heme aquí nos va a llevar a nosotros a sacrificar todo lo que está en nuestro entorno. Nuestro heme aquí quizás nos va a llevar a sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro trabajo, porque tenemos que entregárselo al Señor. Nuestro heme aquí va a involucrar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra familia entera y todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestro heme aquí, aun cuando nuestra familia no tenga conocimiento, aun cuando nuestros hijos quieran o no quieran, el heme aquí de un padre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a expresarle a Dios, Señor, tú quieres la voluntad de mi vida y de mi familia. Aun cuando nuestros hijos tengan conocimiento, están de acuerdo o no están de acuerdo, nuestro heme aquí como padre te va a involucrar, hijo que me escuchas, y te vas a envolver en ese heme aquí de papá para hacer la voluntad de Dios. Quiero que los jóvenes, hijos que están aquí, entiende algo. El heme aquí de tu papá y de tu mamá te involucra en el altar de sacrificio. Te lleva a que tu comportamiento, tu vida, sea moldeada por la presencia de Dios. El heme aquí de papá y de mamá, así como nos enseña la historia de Abraham. Dice que Abraham le dice, Señor, heme aquí, y Dios le da la instrucción. Pero Isaac no tiene conocimiento del heme aquí de su padre. Usted lee la historia, Isaac no tiene conocimiento. Isaac no sabe cuál es ese heme aquí. Isaac no sabe qué es lo que mi papá le prometió a Dios. Pero aún con conocimiento y sin el conocimiento de Isaac, de el heme aquí de su padre, él está siendo involucrado de ese heme aquí de su papá. Hijo que me escuchas, el heme aquí, el amor de tus padres hacia Dios te va a llevar a que se puedan cambiar en tu vida. Quizás el comportamiento en casa, quizás el comportamiento con las redes sociales, porque papá y mamá están dispuestos a llevar ese heme aquí, a agradar a Dios, y ese heme aquí lo va a llevar a ellos a que tú puedas cambiar quizás el comportamiento en casa. El heme aquí de papá y de mamá te va a llevar a ti que en casa no se escucha música mundana. El heme aquí que papá se comprometió con Dios lo va a llevar a que él pueda tomar acciones quizás muchas veces fuertes en corregirte a ti como hijo. El heme aquí, padre que me escucha, es una responsabilidad que tú y yo tenemos con Dios. Y ese heme aquí nos va a llevar a nosotros a que tomemos la determinación de agradar a Dios en nuestra familia, en nuestro entorno.
y cambiar todo por ese heme aquí. Señor, haz como tú quieras. El heme aquí, Padre, que me escucha, te tiene que llevar a hacer correcciones en tu casa, en no permitir lo que no es de Dios. El heme aquí, lo que tú le dijiste, Señor, heme aquí, cuando Dios te hizo el llamado y dijo tu nombre y tú le dijiste, Señor, heme aquí, y ahora en adelante yo camino bajo tu voluntad. Cuando tú le dijiste, Señor, heme aquí, ahora mi familia y yo te alabamos. Heme aquí que tú le dijiste, Señor, ahora mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese heme aquí te va a llevar a no permitir lo que no es de Dios en tu familia, en tu hogar. Ese heme aquí, papá que me escucha, te va a llevar a no permitir que tus hijos sean lo que gobierne tu familia, tu hogar. Ese heme aquí, padre que me escucha, te va a llevar a ti, por amor a Dios, para agradar a Dios, a hacer correcciones, a evaluar el comportamiento de toda tu familia. El heme aquí, para nosotros los padres, así como Abraham, es estar dispuesto y disponible a que se haga la voluntad de Dios en nuestra familia, porque eso le agrada a Dios, porque es un compromiso de nosotros como padres cuando le decimos a Dios, heme aquí. Y vemos en la historia que Isaac no sabía nada del heme aquí de su padre, pero él caminaba por amor de su padre. Tú tienes que entender, hijo que me escucha, cuando tu papá y tu mamá conoció a Jesucristo y declaró con sus labios que Él es su Señor y Salvador, papá y mamá están dispuestos a dar el todo por el todo, por ese Dios todopoderoso. Aun cuando tú no estés de acuerdo, papá y mamá tienen que hacer que se haga la voluntad de Dios en su hogar. Y qué hermoso, hermano, cuando tú y yo entendemos el significado de heme aquí. Porque cuando tú y yo entendemos el significado de heme aquí, tenemos que empezar a actuar como Abraham. Y no es fácil, hermano, entregar a su único hijo, ese hijo amado, ese hijo que tú deseaste, a ese hijo que se te penetra en tu corazón, hermano. Levanten la mano todos los padres que están aquí. Si Dios le diría a usted en este momento, si Dios probara a usted, todos los padres que dijeron heme aquí, cuando yo hice la pregunta, si Dios le hace el llamado, así como Abraham, a entregar a su hijo, ¿usted lo entregaría? ¿Usted lo entregaría en el altar de sacrificio? Ese heme aquí, cuando Dios le dice a usted, entrégame a tus hijos, ¿usted se lo entregaría? Cuando Dios te hace la pregunta y te la hace de otra manera, y Dios te dice en esta noche, quiero que me entregues a tus hijos en mi presencia para darle corrección, ¿usted se lo entregaría? Amén. Aleluya. Y para nosotros como padres tenemos que actuar como Abraham. Abraham
dejó la parte emocional a un lado. No es fácil, hermano. Y usted como padre, sacrificar a su hijo, matar a su hijo. Y hay veces que nosotros como padres nos dejamos gobernar por nuestra parte emocional. Muchas veces, hermano, queremos ser más buenos que Dios. Y hay veces que Dios nos está pidiendo a nuestros hijos, nos está pidiendo la atmósfera agradable para que su presencia se mueva en nuestro hogar. Pero no estamos dispuestos como padres a decirle, Señor, heme aquí. Porque el amor a nuestros hijos nos impide hacer corrección. El amor, la parte emocional de nosotros como padres, nos impide a colocar reglas en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas o esposa a esposo. Porque heme aquí, en la palabra lo dijo Abraham, pero todos estamos involucrados, papá y mamá, y también algunos hijos. Pero estamos dispuestos a entregarle al Señor a nuestra familia. Nuestro heme aquí va a involucrar a nuestra familia. Nuestro heme aquí va a sacrificar a nuestra familia. Nuestro heme aquí nos va a llevar que tú y yo como padres llevemos a nuestros hijos al altar de sacrificio. ¿Sabe algo, hermano? De que cuando comenzamos aquí como célula, Dios me hizo el llamado. Y me hizo el llamado a través de un hermano. Y me dijo, ¿qué te parece si en tu casa empezamos a hacer una célula? Y era el llamado de Dios para mi vida. Y mi respuesta fue, heme aquí. Pero este heme aquí, que un día le dije a Dios, sí, estoy dispuesto que en mi casa se abran las puertas para que empecemos como células, para que podamos hablar de la palabra de Dios. Llevó a mi familia al sacrificio. Llevó a mi familia, aun cuando ellos no tenían conocimiento de mi heme aquí, llevó a mi esposa, a mis hijos, al altar de sacrificio. Mi familia, aun cuando no entendía el heme aquí de mí como padre, fueron llevados, hermano, al altar de sacrificio. Ahora mis hijas, mi esposa, desde las 7 de la noche no pueden usar el internet, porque necesitamos potencia en el internet para transmitir la palabra. Sacrificio, hermano, por el heme aquí de papá. Desde las 7 de la noche, mi familia, para la gloria de Dios, no pueden prender el aire, hermano. No pueden hablar duro. De lunes a domingo, hermano. Desde las 7 de la noche tienen que estar encerrados, hermano. Porque los lunes conectando familia, los martes reuniones, los miércoles dando discipulado, los jueves taller, los viernes culto, los sábados caballero, dama, domingo servicio. Y muchas veces, hermano, soy tocado en la parte emocional. El viernes pasado me dice mi hija mayor, papi, puedo prender el aire de este cuarto en plena prédica. Y eso tocó mi corazón, hermano. Y le dije, no se puede, hija, porque el sonido del aire va a ser obstáculo para que los hermanos puedan escuchar la palabra. El heme aquí que yo hice hace tiempo
Dios, involucró a mi familia en el altar de sacrificio. Ahora mi familia se sacrifica por el heme aquí que un día yo hice. Y el segundo punto, tu heme aquí salva a tu familia. Y en el mismo Génesis 22, 11 al 13, mire lo que dice. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Diga conmigo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a su espalda un carnero, trabado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El segundo punto, tu heme aquí salva tu familia. Vemos que en el primer punto, el heme aquí de Abraham sacrificó a su familia. El primer heme aquí de Abraham puso en peligro a su hijo. Pero en el segundo heme aquí, en el segundo heme aquí de Abraham salva a su hijo. Tu heme aquí, que lleva a tus hijos al sacrificio, que los coloca en peligro, es lo que más adelante lo va a salvar del mundo, lo va a salvar del pecado. Y vemos que el segundo heme aquí de Abraham salva a su hijo. Cuando tú y yo le decimos heme aquí y con fe lo llevamos a cabo, cuando tú y yo le entregamos a Dios nuestro heme aquí con sinceridad, con amor, es lo que va a salvar a nuestra familia. Vemos que en el primer heme aquí puso en riesgo a su hijo Isaac. Pero la segunda vez que Abraham dijo heme aquí, trajo salvación para su hijo. Y vemos algo aquí muy importante, querida iglesia. Cuando tú y yo le damos ese heme aquí, va a traer bendición para nuestra familia. Va a traer bendición para nuestros hijos. Y vemos aquí en la historia, mientras que Abraham iba con Isaac, y Abraham lleva a su hijo al altar de sacrificio. Y dice la palabra, cuando Abraham iba a levantar ese cuchillo, él escucha una voz que le dice: no lo hagas, no lo hagas. Ese heme aquí trajo salvación para su hijo. Pero me llama mucho la atención el comportamiento de Isaac, el comportamiento de ese hijo hacia su padre. Y vemos aquí en esta historia cómo Abraham, algo tan hermoso, cómo Abraham obedece a Dios e Isaac obedece a su padre que lo ama. Vemos cómo Abraham obedece a Dios, pero Isaac obedece a su padre que lo ama. El amor que tengamos tú y yo por Dios, por papá, va a traer salvación a nuestras vidas. Y vemos el comportamiento, querida iglesia, el comportamiento de Isaac. Hijo que me escucha, quiero que usted pueda ir a la historia, y si quieren en su casa lo puede leer. El comportamiento de Isaac. Isaac no tenía
conocimiento del heme aquí de su papá. Isaac no sabía por qué papá me lleva al altar de sacrificio, por qué papá quiere quitarme la vida. Isaac no entendía por qué papá me lleva al altar de sacrificio para quitarme la vida. Pero Isaac, la palabra nos enseña que Isaac dijo alguna palabra. La sujeción, el amor de Isaac, el respeto de Isaac para con su padre lo llevó a hacer silencio. Lo que haga papá está bien. Hijo que me escucha, ¿qué tan importante el amor que tú sientes por papá? ¿Qué tan importante que tú hagas silencio cuando tu papá está actuando como Abraham, que hace la voluntad de Dios? ¿Qué tan importante que tú tomes la actitud de Isaac cuando tu papá quiere implantar el reino de Dios y su justicia en tu hogar? Que tú puedas tomar esa actitud como la tomó Isaac, que no dijo ni una sola palabra, aún en medio del temor y el miedo que hubiese sentido Isaac allí en ese altar cuando papá levantó ese cuchillo. Usted puede ver el sentimiento de Isaac. Hijo que me escucha, tú puedes irte a la historia y sentir lo que sentía Isaac cuando su padre, el padre que lo mimó, el padre que le enseñó a hablar, el padre que lo cargó, el padre que le dio de comer, el padre que le compró ropa, y ese papá levanta el cuchillo para quitarle la vida. Tú te puedes ir a la historia, hijo que me escucha, cuando tu mamá, la que te compra ropa, la que ora por ti, la que llora por ti, y cuando te corrige para implantar el reino de Dios y su justicia en su hogar, para que el heme aquí, el que se haga la voluntad de Dios en su hogar, tú puedas tomar la actitud de Isaac, de no decir ni una palabra, porque si mamá está hablando, si mamá y papá están haciendo la voluntad de Dios, es para salvar mi vida. Isaac tomó esa actitud, porque Isaac respetaba a su padre, amaba a su padre, pero también sabía que el Dios que su padre seguía era el Dios que tenía el control de todo. Cuando papá y mamá hace corrección en tu vida, cuando papá y mamá te revisa quizás el celular, ¿qué actitud tomas tú? Hoy en día, hermano, mira la actitud de Isaac. Su padre lo lleva camino al altar de sacrificio, a presentarlo como holocausto delante de la presencia de Dios. Isaac se sujeta a la voluntad de su padre. Hoy en día el comportamiento de nuestros hijos es al revés. Hoy en día nuestros hijos, cuando papá quiere presentar el holocausto delante de la presencia de Dios, los hijos se levantan y reclaman su derecho. Hoy en día cuando papá y mamá se meten a los cuartos de los hijos, ¿cuál es la respuesta de los hijos hoy en día? No violes mi derecho. Cuando papá le dice a sus hijos, dame el celular para revisarlo, ¿qué le dice usted, hijo que me escucha? Levante la mano todos los hijos que están aquí. Cuando tu papá y tu mamá te dicen, pásame el celular para ver lo que estás escribiendo, lo que recibe, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Te comportas como Isaac, que hizo silencio y esperó que se hiciera la voluntad de su padre? ¿O tú eres como la generación de hoy en día, que le dice a papá y a mamá, no violes mi derecho, no revises mi celular porque es privacidad? Pero el heme aquí de tu padre
lo llevan a Él a hacer correcciones para salvar tu vida. El heme aquí de Abraham fue lo que más adelante, en su segundo heme aquí, trajo salvación para Isaac. La corrección que hace mamá y papá en casa, para que no se escuche música mundana, para que no se hablen malas palabras, para que en casa los hijos no lleguen borrachos, no lleguen a las 3 de la mañana. Cuando papá y mamá hacen corrección, que tú sales a fiesta y tienes establecido una hora para llegar. Cuando papá y mamá llevan a cabo ese heme aquí, es para salvar tu vida, es para resguardarte, es para que Dios te quede allá en el cielo. No lo hagas, no lo hagas, porque yo quiero salvar su vida. Llegará un momento, Padre, que me escucha, tú que tomas la actitud correcta como Abraham, a llevar a cabo ese heme aquí que le dijiste al Señor. Llegará el momento que del cielo, así como le gritaba a Abraham, no lo hagas, no lo hagas, que yo conozco tu corazón. Padre que me escucha, llegará el momento donde tú escucharás la voz de Dios que te dice, no sacrifique más a tus hijos, no sacrifique más a tus hijos, porque yo tengo propósito con ellos. No sacrifique más a tu familia, porque yo tengo propósito grande con tu generación. Heme aquí, hijo que me escucha, quizás te va a llevar a ti a salir tarde del culto. Y los hijos de la directiva, de los líderes, saben de lo que yo estoy hablando, hermano. Mientras tú te vas a casa, cuando termine el servicio antes de las 12, los hijos de los líderes, de la directiva, con los pastores, a veces nos quedamos para la gloria de Dios hasta las 2, hasta las 3. Pero ese heme aquí que dijeron los líderes de matrimonio, de educación cristiana, esos pastores que dicen heme aquí, va a llevar que sus hijos se involucren con ese heme aquí. Ahora entiendes por qué sale tardes. Ahora usted entiende por qué papá y mamá lo paran temprano para venir al culto, porque ellos se comprometieron con Dios. Que un día le dijeron, Señor, heme aquí, toda mi familia, tu vida. Ahora entiende, cuando papá te llama a las 6 de la mañana, párate temprano, porque a la iglesia hay que llegar temprano. Hay que agradar a Dios, hay que alabar al Señor, hay que llegar temprano, porque lo mejor es la adoración. Ahora entiende por qué papá y mamá invierte dinero, invierte tiempo en ti, porque ellos hicieron un compromiso para salvar tu vida. Pero tú como hijo tienes que entender eso, así como Isaac. Y no es fácil para ti, porque te comprendo, juventud que me escucha. Pero también tienes que entender que nosotros como padres, cuando conocemos a Dios y ya hemos vivido el mundo, sabemos lo que el mundo trae, damos el todo por el todo para que ese heme aquí se cumpla. La gloria sea para Dios. Puede aplaudir al Señor. Tercer heme aquí. Y nos vamos ahí a Génesis 31. Génesis 31, 11.
Miren lo que dice. Tu heme aquí, coloca a tu familia en el propósito de Dios. Vemos que en el primer heme aquí, sacrificamos a nuestra familia. Nuestro segundo heme aquí, salva a nuestra familia. Y nuestro tercer heme aquí, coloca a nuestra familia en el propósito de Dios. Ahora usted entiende el sentido de nuestro heme aquí. Padre que me escucha, ahora tú entiendes por qué tú tienes que cumplir ese heme aquí. Porque es de bendición para tu vida, porque es de bendición para tu familia. Vea los pasos. Primero, te sacrificas. Segundo, salva a tu familia. Tercero, coloca a tu familia en el propósito de Dios. Y vemos lo que dice la palabra en el 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Y vemos cómo la palabra nos enseña algo hermoso. Nuestro heme aquí como padre va a llevar que nuestra generación también pueda decir heme aquí. Nuestro heme aquí, hoy en día como padre, es lo que va a hacer que nuestra generación también le diga, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto y disponible para hacer tu voluntad. Estoy dispuesto y disponible para que en mi casa reine tu presencia. Estoy dispuesto y disponible, oh Jehová, para que tu voluntad se haga en mi generación, en mi tiempo y en los tiempos de mis hijos. Tu heme aquí te va a llevar, padres que me escuchan, para que tu generación proclame el nombre de Dios. Tu heme aquí, tu fe, tu seguridad en agradar a Dios y cumplir ese heme aquí en tu familia, va a colocar a tu familia en el propósito de Dios. Y vemos como dice Jacob, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Ahora no lo está diciendo Abraham, lo está diciendo su nieto. Hoy está usted aquí en la iglesia recibiendo esta palabra. Hoy usted le está diciendo, heme aquí. Pero el día de mañana tu nieto, los hijos de tus hijos, le van a estar diciendo, Señor, heme aquí. Haz tu voluntad. Te doy permiso para que tú hagas como quieras. Te doy permiso para que tú dirijas mi familia. Tu heme aquí. En los futuros generaciones van a hacer la voluntad de Dios. Joven que me escucha, si tú le dices a Dios, heme aquí, tus hijos, tu generación también van a decir lo mismo. Y Jacob dijo, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Vemos que Jacob le estaba trabajando a su suegro, un hombre malvado, un hombre que lo hizo trabajar 7 años por la mujer que él amaba. 7 años. Pero ese hombre malvado lo engañó y lo llevó a trabajar 7 años más por la otra hija. Vemos como Jacob, el nieto de Abraham, el hombre que le había dicho a Dios, heme aquí, estaba esclavizado de un tirano, de un hombre malvado. Era esclavo, trabajar sin ningún futuro. Pero el heme aquí de Jacob
en decirle, heme aquí a Dios, lo iba a introducir, lo iba a colocar como generación de Abraham en el propósito de Dios. Y lo vamos a ver en el cuarto punto, hermano. Nuestro M aquí nos va a colocar, nos va a introducir en el propósito de Dios. Qué tan importante, hijo que me escucha, que tú puedas seguir los pasos de tus padres. Que así como tus padres le han dicho a Dios, heme aquí, tú también le puedas decir al Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. ¿Dónde están los jóvenes en esta noche? Levante sus manos. Diga conmigo, Señor, heme aquí. Señor, diga conmigo, Señor, heme aquí. Usted le está diciendo a Dios, Señor, heme aquí. Aquí está la juventud. Aquí está la juventud, Señor, diciendo, heme aquí. Para decirte, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Como usted le dice como joven, Señor, heme aquí. Usted le está dando la autoridad a Dios para que lo introduzca, para que lo coloca en el propósito de Dios, para sacarte de la esclavitud del mundo y llevarte al propósito de Dios. Cuando usted como hijo le dice al Señor, heme aquí, le está diciendo, Señor, te doy el permiso para que tú me introduzcas en tu propósito. Y allí es cuando Dios te empieza a sacar a ti como generación a su propósito. Te saca del mundo, de la esclavitud del mundo, al propósito eterno. A ser una generación que impacte, a ser una generación que cambie el ambiente, a ser una generación que se levante en las universidades para transformar y cambiar lo que el enemigo ha levantado. Hacer que una generación se levante con poder, con unción, para hablarle a otros jóvenes que no tienen esperanza, pero tú le dijiste un día, hoy aquí viernes, en la iglesia Casa de Dios, heme aquí, ese heme aquí tuyo te va a llevar, te va a colocar en el propósito de Dios para cambiar la generación corrompida que hoy en día está en Venezuela. Esos jóvenes sin esperanza, esos jóvenes que no encuentran solución para su vida. ¿Cuántos adolescentes, cuántos jóvenes hoy en día se están quitando la vida? Se quitan la vida hoy en día. Anoche nos llegaba aquí a mi esposa y a mí que un joven como a 150 metros de aquí, hermano, se estaba ahorcando, se estaba quitando la vida. Cuando tú y yo estábamos recibiendo taller de liderazgo, estaba un joven quitándose la vida. Y ese joven que se estaba quitando la vida es porque papá todavía no conoce lo que es un aquí. Ahora tú entiendes por qué tus hijos están protegidos por el poder de Dios. Ahora tú entiendes por qué tus hijos tienen otra forma de pensar. Porque tu aquí lo metió en el propósito de Dios. Tu aquí lo introduce en el propósito de Dios. Ahora entiendes, joven que me escucha, tú que estás en la iglesia, tú que pagas el precio, tú que vives el altar de sacrificio, tú que no puedes decir malas palabras en tu casa, tú que no puedes escuchar música mundana en tu casa, tú que no puedes llevar a tus amigos que consumen alcohol a tu casa porque papá no lo permite. Ese respeto, ese aquí es lo que te va a introducir en el propósito de Dios. Ahora entiende por qué te graduaste. Ahora entiende por qué eres una profesional. Ahora entiende por qué aún cuando Venezuela no se ve con futuro, tú dices, Venezuela no se ve con futuro, pero yo como hijo de Dios tengo un futuro eterno porque mi Padre está delante de mí. Porque tú, como generación, tienes que levantarte como Jacob y decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy.
dispuesto y disponible para que tú hagas tu voluntad. Dispuesto y disponible como una generación santa para darte la potestad a ti, Dios, que tú me muevas por un camino de bendición. Tú venme aquí como generación nueva, generación de relevo, generación santa, generación que cambia ambiente, te meterá en el propósito de Dios. Verá como la mano poderosa de Dios, verá como la manifestación del poder de Dios te lleva a ser testigo de su poder. Verás como la generación de relevo de Venezuela, la juventud de Venezuela se levantará con poder y gloria. Tú venme aquí como generación, te introduce al propósito de Dios. Y último punto, hermano. Tu venme aquí trae cambio y multiplicación a tu familia. En el punto anterior te hablaba a ti como hijo. Ahora en este punto le habla nuevamente a nosotros como padre. ¿Y sabe por qué el Señor nos habla nuevamente a nosotros como padre? Porque la bendición de nosotros como padre va a arropar a nuestra familia. Amén. Nuestro Emi aquí como padre va a arropar nuestro entorno. Amén. Va a arropar nuestro ambiente. Va a arropar lo que está sujeto a nosotros como líderes. Nuestro M aquí como padre va a formar una burbuja espiritual de protección sobre toda nuestra generación. Y en este último punto, tu M aquí, padre que me escucha, traerá cambios y multiplicación a tu familia. Y vamos a Génesis 46. Génesis 46. Y dice así: salió Israel con todo lo que tenía. Israel es Jacob. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió, ¿qué respondió Jacob? Heme aquí. ¿Quién respondió heme aquí? Jacob. ¿Y quién era Jacob? El nieto de Abraham. Ahora el Espíritu Santo de Dios te está hablando a ti, hijo que me escucha. Nos habla a nosotros como padres, pero también te habla a ti. Porque la bendición de un heme aquí transforma, cambia a toda la familia. Toda la familia es involucrada del heme aquí de papá. Dice, respondió Jacob, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, y los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia
consigo. Tu heme aquí trae cambio y multiplicación a tu familia. Y eso nos lleva, hermano. Este punto nos lleva a cómo era la familia de Jacob. ¿Cómo era la familia de Jacob? Lo que le gusta leer, investigar, estudiar la palabra. La familia de Jacob era una familia terrible, hermano. Una familia con errores. Una familia que usted lo ve y te dice, no quiero ser de esa familia. Los hermanos, 12 hijos. Los hermanos vendieron a José. ¿Qué clase de hermano vende a su hermano? Tiene que haber maldad en su corazón. Que usted lo pueda vender, la maldad, hermano, en su corazón. Dice que Rubén, hermano, su hijo mayor, se acostó con la concubina de su padre. Una familia de terror, hermano. Una familia que no valía nada, hermano. Pecaminosa, egoísta, con errores. Pero había una promesa de Dios para Jacob. Aun cuando sus hijos eran un desastre, aun cuando su familia no servía para nada, la promesa de un heme aquí de su padre iba a traer cambios y multiplicación en su familia. Y Dios le dice, no temas, Israel, de entrar a Egipto, porque allí yo te haré una nación. Y dice la palabra, Jacob tomó esa palabra de parte de Dios. Tomó a su familia que era un desastre. Y dice la historia, 70 personas entraron a Egipto. 70 personas imperfectas, con errores, con pecado, pero con una promesa de un heme aquí de su padre y una bendición de Dios Todopoderoso que lo iba a hacer una nación santa. Entraron a Egipto 70 personas. ¿Y qué nos enseña la palabra? ¿Cuántas personas salieron de Egipto? Una nación entera. Entraron 70 personas con errores, una familia de terror, una familia que quizás no es igual a su familia. O quizás Dios le está hablando a usted que tiene una familia imperfecta. Quizás Dios te está hablando a ti que tu hermano consume droga, tu hermana está en alcohol, tus padres están en prostitución, en robo. Quizás Dios te está hablando a ti que tus hijos no sirven para nada. Quizás Dios te habla a ti que tu matrimonio no vale. Pero hay una promesa. Si tú hiciste, heme aquí, que Dios va a transformar y cambiar a tu familia. Quizás esas 70 personas eran hermanos que vendieron a su hermano. Era un hombre que se acostó con la esposa, con la concubina de su padre. Pero Dios lo vio de otra manera. Dios dijo, ahí van 70 personas que le daré dones. Ahí van 70 personas que yo lo transformaré, que yo lo cambiaré. Quizás tus hijos son imperfectos, pero Dios lo va a convertir y lo va a traer a la presencia de Dios. Quizás tus hijos, nadie da nada por ellos. Quizás tus hijos tienen conductas inapropiadas, padre que me escucha. Quizás tus hijos te irrespetan. Quizás tus hijos están consumidos en alcohol, en droga. Pero tú heme aquí en la presencia de Dios como padre. Va a transformar y cambiar a tu familia. Tendrás una familia, una generación transformada y cambiada
vecino comenta, ese no sirve para nada. Quizás los vecinos dicen, tu esposo es un alcohólico, tu esposo es un infiel, pero tú venme aquí en la iglesia, determinan el futuro para tu familia, determina el futuro para tu matrimonio, determina que tus hijos impactarán a Venezuela. Tú venme aquí, conforme a la palabra, impactarán esta sociedad, impactarán la economía. Y lo que me escucha, el heme aquí de tu padre te introduce en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que tú seas un profesional. El propósito de Dios es que tú seas un empresario. El propósito de Dios es que tú impactes las redes sociales de una forma positiva para que la generación pueda cambiar el comportamiento. El heme aquí de tus padres, hoy que tú no estás de acuerdo, es para salvar tu vida. Es para decirle al enemigo, ya, no lo hagas, no lo destruyes, no lo mates con el alcohol, con la droga. Porque mi hijo en la iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, declaró un heme aquí. Y eso trae salvación para sus hijos. Tu heme aquí, Padre que me escucha, va a bendecir a tu generación. Lo va a introducir al propósito de Dios. Va a traer cambio y multiplicación para ellos. Entraron 70 personas a Egipto, pero salió una nación entera para cumplir el propósito de Dios. Quizás tú y yo entramos a la iglesia, papá y mamá nada más, entramos a la iglesia, pero más adelante va a salir una familia entera. Le voy a pedir a Scarlett y a mi esposa que pasen adelante. Y no sé si Astrid está por ahí o ya Máximo se durmió. Si mi hija Astrid sabe algo, hermano. Hace 9 años, le pedí a Michelle o nuestra hermana Limar que tengan a Máximo para hacer una ilustración de este último punto para terminar. Hace 9 años, pasa aquí adelante, hace 9 años, Dios me hizo un llamado. Dios me hizo un llamado a través de un hermano. Quiero que en tu casa se haga una célula para empezar a predicar la palabra de Dios. Un llamado de Dios para mí como padre. Quiero que tú puedas abrir las puertas de tu casa para que en tu casa se predique la palabra. Una célula de 9 personas, donde al comienzo yo decía, aquí se va a congregar solamente mi familia y mis amigos. Pero ese heme aquí, hermano, trajo multiplicación, trajo bendición. Comenzamos con 9 personas. Hoy en día somos una iglesia establecida. Y Dios me dijo, quiero que tu casa sea casa de oración. Quiero que tu casa se predique la palabra. Y no lo pensé 2 veces y le dije, heme aquí. Pero mi heme aquí sacrificó a mi familia. Mi heme aquí hizo que mis hijas tuvieran un comportamiento adecuado. Mi heme aquí llevó a mis hijas a no decir más mala palabra, a que en este hogar al comienzo se escuchaba música mundana, ahora usted no escucha música mundana y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Mi heme aquí llevó a mi familia a perder la privacidad para que el reino de Dios y su justicia sea establecido aquí en el molino. Y comenzamos nosotros 4 en ese heme aquí. Entramos a la iglesia
4 personas, hermano. Pero hoy en día, esas 4 personas, Dios la está multiplicando, Dios la está transformando y Dios la está cambiando. Ahora sí quiero que me pasen a Máximo, nuestra hermana Glimar. Comenzamos, hermano, un heme aquí de Dios para mi vida. Y comenzamos, heme aquí, Señor, 4 personas como familia para que se estableciera el reino de Dios y su justicia. Y ahora Dios nos ha multiplicado. Ya no somos 4, ya somos 5. Quizás una familia imperfecta, quizás una familia que estuvo a punto de divorciarse, quizás una familia que los vecinos decían, ahí va, ese que es evangélico y está a punto de divorciarse. Esa familia, esos esposos que nadie daba nada por ellos. Pero Dios nos transformó y nos cambió como familia. De ser una familia imperfecta a ser una familia metida en el propósito de Dios. A ser una familia con un futuro eterno en el propósito de Dios. Comenzamos como 4, ahora somos 5. Comenzamos con 4, ahora somos 5. Y después de los 5 somos muchos. Ahora yo te invito a que te levantes. Levántate, porque tú eres parte de mi familia. Tú eres parte de mi iglesia aquí. Tú como iglesia eres parte. Michelle, tú como iglesia todavía no habías nacido los amigos de Dios, pero eres parte de mi iglesia aquí. Joven que me escucha, para la gloria de Dios, tú eres parte de mi iglesia aquí. La familia de Pablo, ustedes son parte de mi iglesia aquí. Porque hoy están escuchando una palabra de parte del Espíritu de Dios que va a transformar y cambiar a su familia. Quizás tu familia es un desastre. Quizás tu familia no vale nada. Quizás tu matrimonio está roto. Pero tu heme aquí te introducirá en el propósito de Dios. Te transformará, te cambiará como familia para transformar y cambiar a una generación. Amén, iglesia. Que tú puedas levantar tu mano y adorar al Dios de Abraham. Que tú puedas levantar tus manos y a través de esta adoración tú le puedas decir, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto y disponible para llevar a mi familia al altar de sacrificio. Que tú puedas levantar una adoración a Dios. Me fui de casa, casi me cuesta la vida. Y eso me causó heridas. En
aquí, Señor. Heme aquí, amado Dios, dispuesto y disponible para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Dispuesto y disponible para llevar tu